se le conoce como Shavuot, pero también se le conoce como semanas, o se le conoce como la fiesta de las semanas. ¿Por qué fiesta de las semanas? Porque la palabra dice que contarás 7 semanas y después de los 7 dice contarás 50, que recordemos que el número 50 proviene del griego que significa Pentecostés. Cuando tú y yo vemos dentro del libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 2, cuando habla acerca del libro de los Hechos, habla el libro acerca de Pentecostés, pero no es que sea una celebración aparte o diferente de la que está escrito en las Escrituras, sino que viene siendo la misma, sino que recordemos que una es en el hebreo y la otra se le conoce como en el griego, que significa Pentecostés, que aún mucho de lo que es la iglesia hoy en día, o a muchos católicos, o mucho de lo que es el pueblo, no me acuerdo cuál otra denominación es Pentecostés, muchos de ellos acostumbran, no tienen en mente lo que es la celebración de Pentecostés, mas sin embargo sabemos y entendemos que cada uno de nosotros que esta celebración de Shavuot o Pentecostés no es otra cosa que nació algo en el Nuevo Testamento o que vino en el Nuevo Testamento, sino que tiene su fundamento, su origen dentro del Antiguo Testamento, de las instrucciones que Yahweh dio al pueblo de Israel para que las obedecieran, que la cual dice la palabra, dice que son estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Voltea con la persona que está, tú le diles, sus festividades son estatuto perpetuo. ¿Sabes? Estatuto perpetuo significa que no tienen una fecha de caducidad o una fecha de vencimiento, pero el tiempo, el punto en el que voy es que respecto a las festividades o a las fiestas de nuestro Padre, no es que no hay una fecha de caducidad, no hay una fecha de expiración, sino que las fechas son estatuto perpetuo, dice la palabra, a través de nuestras generaciones, donde quiera que habiten. Sabes, aunque esto se habló para el pueblo de Israel, dice, donde quiera que ellos habitaran, para nosotros también nos recuerda que es para nosotros donde quiera que tú y yo habitemos. Mucho de lo que tú y yo hemos venido y estar entendiendo, si tú recuerdas parte de las porciones o parte de las parashá pasadas, creo que es en el libro de Ezequiel capítulo 4, lo que leíamos dentro del libro de Levítico y parte de los últimos libros de capítulos de Levítico, hablaba que durante el tiempo del Shemitah, hablaba que la tierra debería de recibir su descanso, debería de recibir su porción. Y durante el 7.º año, dice la palabra, dice que sería un día de reposo, un año, perdón, mejor dicho, de reposo para la tierra, y nadie debía de trabajarla, sino que la cosecha del 7.º año duraría hasta el noveno año, porque recordemos que el séptimo no se plantaba, el séptimo Yahweh daría su fruto, el octavo recogerían, y el octavo nuevamente volverían a plantar y recoger nuevamente lo que era el producto de lo que ellos pudieran cosechar. Pero vemos que una de las consecuencias y de las causas que sucedieron, tanto para la casa de Judá, tanto para la casa de Israel, o para el pueblo de Israel, vemos que muchos de ellos, por no haber obedecido, y la palabra lo describe de esta manera, debido a que ellos no obedecieron y guardaron la ordenanza que Yahweh les había entregado, que Yahweh les había dado, vendría un castigo por ellos no haber guardado el tiempo de este tiempo, el periodo de Shemitah. Cuando tú y yo podemos entender que hubo un tiempo donde ellos no pudieron guardarlo y por la desobediencia no guardaron ese tiempo del tiempo del Shemitah. Vemos que la casa de Israel, perdón, la casa de Judá fue en un cautiverio después de que la casa de Israel había ido por un exilio alrededor del año 722. Alrededor del año 500 y tantos, si no me equivoco, la casa de Israel fue en un exilio, en un cautiverio, pero en el cual permanecieron por 70 años. Mas, sin embargo, vemos que cuando fueron regrupados a la casa de Israel, se habla que fueron tal vez en el año 733, 722 alrededor, o aproximadamente, donde vino un recomodo y donde fueron por el pueblo asirio, donde fueron tomados, y de ahí en adelante se contó el tiempo, si tú le quieres llamar, de donde la casa de Israel viviría dentro de ese exilio, que si bien por el tiempo tal vez no vamos a entrar mucho en detalle, dice la palabra en el libro de Levítico, también dice que por el castigo, dice que ellos serían castigados por su iniquidad, serían castigados 7 veces. Si uno va en el libro de Ezequiel, creo que es Ezequiel capítulo 4, versículo 4, dice, acuéstate, dice, entonces toma el sartén de hierro, dice, colócala como un muro de hierro, dice, entre la ciudad y dirige tu rostro hacia ella, y quedará en el sitio, dice, tú sitiarás, dice, esta señal, dice, para la casa de Israel, dice, tú acuéstate sobre el lado izquierdo, dice, ponte sobre la iniquidad de la casa de Israel,
Dice, por el número de los días que fue acostado sobre él, dice, llevarás la iniquidad. Dice, porque yo he asignado, dice, un número de días al igual a los años, dice, de su iniquidad, 390, dice, 390 días, dice, tú cargarás pues con la iniquidad, dice, de la casa de Israel. Y vemos que serían castigados alrededor, no es alrededor, serían castigados 7 veces. Si tú lo multiplicas, ese tiempo te da, creo que 2730 alrededor. Si tú tomas en cuenta el año 2730, el año que ellos fueron llevados por el pueblo asirio, hasta el año 2008 más o menos, si tú sacas un cálculo así rápido, estaríamos hablando casi por el año 2008, donde el tiempo del castigo de la casa de Israel fue terminado, y donde tú puedes mirar casi alrededor, casi por el año 2008, alrededor del 2009, fue cuando vino un boom, si tú le quieres llamar de esa manera, donde vino una explosión, donde mucho de lo que era, hablando referente a la casa de Israel, los que no habían tenido ese despertar, si tú le quieres llamar, lo que tú y yo podemos mirar en el libro de Ezequiel, capítulo 37, ese despertar o ese avivamiento de los huesos secos de la casa de Israel, donde si tú lo quieres vino a traer un despertar, mucho de ello vino a tener su cumplimiento. Recordemos que la casa de Judá fueron un cautiverio por 70 años. Y alrededor de todo ese tiempo que sería el castigo sobre la casa de Israel, el tiempo se vino a ser cumplido casi alrededor del año 2008, donde vino ese despertar, donde muchos de nosotros, yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan, pero muchos de nosotros venimos a entender, o particularmente fue en el año casi 2009 o 2010, donde vino ese despertar a nuestra vida, donde se nos vino a enseñar, donde vino ese cosquilleo y ese despertar, donde vino una, ¿cómo ponerlo? Vino un despertar hacia las cosas que estaban escritas, a investigar un poco más lo que era el día de reposo, el no solamente el día de reposo, el mirar las festividades, cómo guardarlas, si el regresar o el retornar a los nombres, si estabas blasfemando, profanando los nombres, y había tantas cosas que estaban despertando dentro del corazón de muchos de nosotros. Y me recuerdo que era el año casi alrededor de 2009 o el 2010, donde si tú mirabas dentro del internet no había mucho documental donde tú pudieras indagar, donde tú pudieras tomar información. Me recuerdo que los de ese entonces, que era casi más que eran conocidos, era la maestra Liliana Hunter, Eddie Chumi y otros, muchos otros que no recuerdo exactamente el nombre, pero que eran los que en ese tiempo cargaban, si tú le quieres llamar, ese despertar de las raíces hebreas o ese despertar de la restauración, y donde venías y tomabas información, pero no había tanta información donde tú pudieras indagar, donde tú pudieras tomar. Ahora si tú vas dentro del internet y tú buscas acerca del día de reposo, te salen páginas y páginas, y buscas acerca de la festividad de esto, te salen mucho y otras cosas, y donde mucho de tanta información que muchas veces hay, muchas veces también se saca de contexto, o hay una gran controversia cuándo es cuando se debe de guardar, qué día se debe de guardar, cuándo no se debe de guardar, por qué se guarda, por qué no se debe de guardar así. Y hay tanto que tú puedes indagar y tomar información de todo ello, pero siempre en todo es pedirle al Padre que nos dé el discernimiento y la revelación de todas las cosas. ¿Cuántos entendemos? Porque mucho que tú puedes encontrar, sabes, antes no se miraba, antes yo me recuerdo que tú mirabas y lo que estaba ahí, podías decir que eso era porque no había otro lado, no era como que lo podías voltear de un lado, le dabas vuelta. Ahora mucho de lo que tú puedes tomar a veces se saca de contexto, mucho de la información, y podemos llegar al punto de poder entender que eso es lo correcto y eso es lo verdadero. Pero recordemos que la misma palabra en el libro de Isaías dice que la palabra dice que es reglón tras reglón, precepto tras precepto, ordenanza tras ordenanza, es paso a paso. Siempre la palabra se va a exponer y se va a revelar a sí misma cuando tú y yo tenemos el corazón para que el Padre nos la muestre. ¿Cuánto lo entendemos? La palabra dice que Él se dejaría, dice, ser hallado por nosotros cuando le buscáramos de todo nuestro corazón, y cuando verdaderamente hay un anhelo en nuestras vidas, en nuestros corazones, de buscarle, de indagar acerca de las cosas del Padre. Sabes, el Padre se revela y se muestra a sí mismo. ¿Cuántos entendemos que la palabra no se contradice? Amén. El problema es que muchas veces nos contradecimos nosotros mismos, y aun cuando hay error en nuestras vidas, ¿sabes? Es de sabios el poder reconocer nuestros errores, nuestras fallas, y poder volver a indagar, investigar, para que el Padre nos vuelva a guiar por el camino
por el camino correcto donde tú y yo debemos de ir caminando, donde tú y yo tenemos que ir siguiendo. Y gracias al Padre que dice su palabra, que siempre estaría esa voz a nuestras espaldas que nos diría, este es el camino, caminen. ¿Cuánto damos gracias al Padre por su ruaj en nuestras vidas, que nos guía, que nos dirige, que nos lleva? ¿Cuál es el camino por el que tú y yo debemos de andar? ¿Cuál es el camino por el que debemos de andar? Dice la palabra, dice, Yeshua dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque les dejaré y les daré, ¿qué? Un consolador, el cual estará con ustedes y en ustedes, dice, el ruaj de verdad, dice, el cual los guiará a toda verdad. Y sabes, cuando tú y yo, esa es la importancia de que tú y yo debemos de guardar en nuestras vidas, en nuestros corazones, de que sea el Padre que nos dirija. Sabes, la importancia de Shavuot, de este tiempo de Shavuot, muchas veces se ve como si fuera una festividad aparte o alejada, pero viene a ser una festividad donde tiene... ¿Cuántos tomaron el tiempo para leer el mensaje que les mandé? Yo sé que un poco largo, ¿verdad? Parecía o ahí se miraba un poco largo ahí, pero si vemos una de las 3 características principales que sucedieron, me llama mucho la atención que dice la palabra, dice que son 3 festividades, porque cada festividad no es que son festividades aparte, sino que una va enlazada a la otra. Terminas la festividad de panes sin levadura o la fiesta de Pesach, y esa misma festividad te lleva a panes, ¿cómo se llama? A Bikurim. Y esa festividad de Bikurim te enlaza a la festividad de ¿cuándo? De Shavuot, porque a partir de cuando tú presentas la ofrenda, dice, contarás 7 semanas, y después de que cuentes las 7 semanas, llegas hasta la festividad de Shavuot. Después llegas a esa festividad de Shavuot y están las fiestas que tú y yo conocemos de otoño, cuando Yahweh las empieza a instituir, parte de ellas festividades que ya tuvieron su cumplimiento con la venida del Mesías, con la venida de Yeshua, pero parte de otro ciclo de esas festividades que no han tenido el cumplimiento total, por llamarlo de esa manera, sino que están por cumplirse en la venida y el retorno de ¿quién? De nuestro amado Mesías. La misma palabra cuando habla de la festividad de Yom Teruah, dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Dice, ¿qué nos habla esta festividad de Yom Teruah? Nos habla de afinar nuestros oídos y nuestros corazones. ¿A quién? Al Padre. Dice la palabra, dice que las ovejas conocen, dice, porque dice, mis ovejas conocen mi voz y ellas me conocen, dice, y yo las conozco a ellas. ¿Sabes? No es simplemente el que tú y yo le conozcamos al Padre, pero es que el Padre nos conozca también a nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Que tú y yo dentro de este tiempo, de este ciclo de celebraciones de Yom Teruah, por hablar, y ahorita voy a hablar un poco de lo que es Shavuot, pero que podamos despertar nuestros oídos, nuestros corazones, que podamos decirle, Padre, ayúdanos a poder entender el tiempo. ¿Sabes? Yom Teruah es un tiempo que va muy marcado, donde dice la misma palabra, dice que nadie, cuando habla acerca de la venida y el retorno del Mesías, dice, porque nadie conoce el tiempo, dice, el día ni el retorno. ¿Sabes? Se le conocen, en el hebreo se le conoce como modismos, vamos a llamarle de cierta manera. Son modismos. Uno tiene ciertos modismos que solamente nosotros lo entendemos o que sabemos expresarlos. Tal vez algunos tienen ciertos modismos que son en inglés y otros tienen que son modismos en español. Tal vez para uno que es de lengua o su primera lengua que es la lengua español o mexicana, si hay un tipo de modismo que sea en inglés, tal vez muchos de nosotros tal vez no lo vamos a entender. Pero el que es de nativo de una lengua americana y habla una persona con cierto modismos mexicanos, un modismo muy mexicano, muchos de nosotros tal vez lo conocemos, que dice, échame aguas. Tal vez muchos de nosotros, ¿quién significa lo que significa eso? Es un modismo, decir es mira o fíjate a ver si salgo o si puedo entrar, es avísame o es te está como centinela o tráeme una dirección o dime si puedo entrar, si tengo libre, etcétera, etcétera. Y son modismos, pero también la misma palabra dentro del hebreo se le conoce como un modismo. Cuando la palabra dice, porque nadie conoce el tiempo, el día, ni la hora, es precisamente la celebración de Yom Teruah, que nadie conoce el tiempo, el día, ni la hora, porque está basado en cuanto a qué. ¿Quién se recuerda? El tiempo cuando comienza el día, el mes nuevo, la luna nueva. Cuando tú y yo podemos entender que todo lo que dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, dice que Yahweh estableció el sol, las lunas y las estrellas, dice, para servir como moedín, como señales.
Cuando tú y yo podemos entender que cada puesta del sol, cada tiempo de luna nueva nos marca un tiempo, una señal o una estación, no solamente en las estaciones de un mes nuevo, pero también nos habla acerca de las festividades establecidas por ¿quién? Por el Padre Yahweh, que cuando tú y yo las podemos seguir y las guardamos, esas mismas señales nos llevan a poder distinguir y entender cuándo es el tiempo. Por eso dice la palabra, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mesías, porque nos habla de un despertar de nuestro sueño y poder estar atentos hacia la venida y el retorno de quién, de nuestro amado Mesías. Dice la palabra que todos vamos a compadecer delante del tribunal del Mesías. Eso nos habla de un tiempo de juicio donde Él venga y juzgue sobre toda la tierra, y vemos que ese tiempo de juicio nos habla de ese tiempo de Yom Kippur. La festividad de Sukkot nos habla en el tiempo, en el reino venidero, donde tú y yo estaremos delante de la presencia de Yahweh, donde nos habla de ese tiempo donde tú y yo permaneceremos delante de la presencia de Yahweh. Pero nadie puede permanecer dentro de la presencia de Yahweh sin primeramente no ha pasado primeramente por un arrepentimiento. Por eso siempre he dicho, no podemos entrar en una festividad de Sukkot o de tabernáculo sin primeramente haber pasado por un tiempo de Yom Kippur, porque nadie puede dar gracias y estar, sabes, a Sukkot, tabernáculos nos habla de un tiempo de alegría y de gozo, pero nadie puede estar alegre o regocijado delante de la presencia del Padre si primeramente no se ha sentido perdonado primeramente por el Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Qué importante es para nosotros entonces el poder entender que dentro de la celebración es parte de esa celebración de Shavuot, de tabernáculos. Es un tiempo en el cual el Padre ha preparado para preparar nuestras vidas, para preparar nuestros corazones, para que tú y yo podamos estar listos delante de la presencia del Padre. ¿Cuántos estamos preparados para el día de mañana? Amén. Amén. ¿Sabes? Porque eso nos habla de nuestras vidas. ¿Sabes? Nos habla de un tiempo de peregrinaje. Si bien para el tiempo del pueblo de Israel, el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, sí salió de la tierra de Egipto. Pero el problema no era salir de la tierra de Egipto. El propósito era que ellos pudieran entrar a la tierra que Yahweh les estaba preparando. Qué importante es para nosotros que no solamente el poder decir, bueno, que Yahweh ya nos sacó, nos liberó de nuestra esclavitud. No es solamente ese es el propósito, sino el propósito de nuestras vidas es que el Padre nos puede llevar a un descanso y poder permanecer y poder entrar a la tierra que Yahweh desea que tú y yo entremos. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos deseamos entrar en ese reposo y en esa tierra que Yahweh tiene para nuestras vidas? Porque no es solamente el propósito de que nos sacó de nuestro andar, que nos rescató de este mundo. Si muchos salieron de la tierra de Israel, pero también podemos recordar que muchos de ellos perecieron en ese tiempo del peregrinaje. Porque nació una nueva generación, muchos de ellos murieron y quedaron postrados dentro del desierto. A pesar de que habían salido de la tierra de Egipto, muchos de ellos quedaron postrados. Muchas veces el Padre nos puede rescatar, pero muchas veces tal vez no podemos llegar al propósito donde Yahweh desea que tú y yo lleguemos. Y qué importante es que tú y yo podamos conocer y entender que voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay un lugar que el Padre tiene preparado para nuestras vidas, donde Él desea traer reposo, shalom y bienestar a nuestras vidas. Vamos a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 10, ¿estamos ahí? Ay, ya se me perdió aquí, aquí está. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entren en la tierra que yo les daré, y ciegue su mies, dice, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Pero dice la palabra, dice, cuando entren a la tierra, di conmigo, una cosa es salir de la tierra de Egipto y otra cosa es entrar. ¿Cuál era la tierra que Yahweh había preparado? Era la tierra de Canaán, la tierra a la cual Yahweh los llevaría. Pero vemos que para que ellos pudieran llegar hasta la tierra de Canaán, hubo un proceso dentro del pueblo de Israel. ¿Sabes? En ese tiempo hubo un desierto. Salen de la tierra de Egipto, pero antes de poder, tuvieron que pasar por un desierto. Voltea con la persona y dile, los desiertos también son buenos. Di conmigo, los desiertos nos forman, nos preparan, nos capacitan y moldean nuestras vidas. Dice la palabra, hay una cita que está, creo que es en el libro de
Dice, ¿qué es lo que había en tu corazón si guardarías los mandamientos de Yahweh, si no los guardarías? Dice, y todo, dice la palabra, hay una cita que dice, y todo es con el fin de hacerte bien. Sabes, los desiertos en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado luchas, adversidades y dificultades? Muchos. Tal vez muchos el día de hoy pueden estar pasando por alguna situación adversa. Pero aún esos desiertos que Yahweh pone en nuestras vidas son con un propósito, porque muchas veces decimos, bueno, Padre, ¿por qué permites? ¿Por qué permites que yo pase por esta situación? ¿Por qué permites que yo pase por estas circunstancias? ¿Y hasta cuándo, Padre, voy a estar en esta situación? ¿Y por qué me permitiste que yo pasara? Pero sabes, no solamente sabes el problema, es que muchas veces que solamente pensamos que Yahweh lo permite. Pero Yahweh no solamente lo permite los desiertos en nuestras vidas, sino que pone los desiertos enfrente de nosotros y en nuestras vidas para que tú y yo pasemos a través de esos desiertos. No solo permite, sino que Yahweh pone esos desiertos en nuestras vidas para que a través de esos desiertos Él nos pueda moldear, forjar y preparar nuestra vida, nuestro carácter para que tú y yo le podamos servir a Él. Para que a través de las luchas, de las dificultades, tú y aprendamos a poder confiar en nuestro Padre. Sabes, para el pueblo de Israel, si bien ellos pasaron 40 años y anduvieron en un peregrinaje por la tierra, por ese vasto desierto que Yahweh los había llevado, todo fue con el fin y con el propósito de hacerles bien, de prepararlos, de capacitarlos, de forjar sus vidas para que ellos pudieran estar preparados para las cosas que Yahweh tenía para delante de ellos. Pero si no hubiera sido por esa preparación que el pueblo de Israel estaba recibiendo, muy difícilmente hubieran estado preparados y capacitados para las luchas y para las adversidades que estaban por delante. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos el tiempo? ¿Cuántos hemos pasado por luchas, primeramente? Todos. Pero ¿cuántos de nosotros cuando venimos a los pies y a los caminos del Padre, si tú le quieres llamar, todo fue miel sobre hojuelas? Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo le conocí al Padre, tal vez puedes llamarle chiflado o mimado, lo que tú quieras, pero me funcionó. Me funcionaba a mí, no sé si a todos, pero cuando yo le conocí al Padre, yo me recuerdo que a veces yo le pedía una cosa al Padre, le decía, Padre, es que yo necesito, yo te pido de esto. Y a veces no pasaba ni un día o tal vez horas. Y no te estoy hablando cosas que no fueran, sino eran cosas en las que el Padre me empezó, si tú quieres, enamorar y cautivar. Y que el Padre enamoró y cautivó mi vida y mi corazón, y que yo le decía, Padre, es que necesito de esto, y no quisiera automáticamente, sino que no esperaba mucho, y el Padre a veces suplía la necesidad. Y si yo necesitaba de algo, a veces el Padre ponía personas a mi alrededor, y no faltaban cosas o circunstancias en los que a veces yo orara y a veces no oraba y todavía no terminaba de orar, y el Padre ya había cumplido los deseos y los anhelos de mi corazón. Y fueron cosas que fueron cautivando mi vida y mi corazón. Pero una vez que el Padre me enamoró y me cautivó, sabes, lo mismo hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hizo con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue enamorado y fue cautivado ¿por quién? Por Yahweh. Porque de vivir 430 años en una esclavitud y haber perdido toda su descendencia, el haber perdido tal vez todo lo que correspondía al linaje, aún Egipto fungió y sirvió con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito que tuvo la tierra de Egipto? De ser el centro de la multiplicación del pueblo de Israel, donde fue concentrado esa gran masa del pueblo de Israel, donde la misma promesa para el pueblo de Abraham o para Abraham había dicho, porque de tus lomos saldrá una gran multitud de pueblos y una gran multitud de naciones, donde no fue el cumplimiento, sino fue hasta la multiplicación, la división del pueblo de Israel o de las 12 casas, pero donde se concentró todo el pueblo de Israel, donde dice la palabra, dice que entre más los suprimían, más el pueblo de Israel se multiplicaba. Tenía un propósito. El pueblo se multiplicó, salió de aquel lugar para después poder formar una gran nación, donde el Padre les dio leyes, instrucciones, pero en medio de la tierra de Egipto, el pueblo fue enamorado y fue cautivado, pudo poner su esperanza y su confianza en ¿quién? En Yahweh. Hizo milagros, prodigios, señales, los sacó con mano poderosa, los lleva hasta la orilla del mar.
y están afligidos porque vienen los egipcios detrás de ellos, y Yahweh les dice, ven a los egipcios, dice, porque nunca más para siempre los verán. Y el pueblo iba a poder decir, ¿cómo Yahweh iba a poder hacer todas estas cosas? Y vemos cómo el mar se abre en dos, y una vez que pasan los hijos de Israel, el mar se cierra, y todos los egipcios mueren en el mar. Y vemos que Yahweh los enamoró, los cautivó, los aprendió a que pudieran tener su confianza puesta ¿en quién? En Él. Mas una vez que los enamoró y los cautivó, ¿por dónde los hizo pasar? Por el desierto, donde tal vez lo que deseaban, lo que querían, ya no lo miraban. El pueblo no quería comer maná, quería carne, y el Padre los tenía con maná. Y muchas circunstancias, y sabes, muchas veces sucede también de la misma manera con nosotros. O sucedió, tal vez no lo puedo hablar por nadie más, pero lo puedo hablar por mi propia vida. Que una vez que yo empecé a mirar todas estas cosas del Padre, ya no eran las cosas, ya no funcionaban igual. Ya no era que cuando yo oraba y cuando yo pedía, miraba el resultado y miraba las cosas que estaban aquí. ¿Y qué es? Porque Yahweh ya me dejó, Yahweh ya me abandonó. No. Porque una vez que Yahweh te toma, Yahweh desea que tú y yo aprendamos a ser pacientes. Y no solamente que aprendamos lo que es la paciencia, que aprendamos a ser pacientes, sino que nuestras vidas, nuestro carácter pueda ser moldeado y forjado ¿quién? En Él. Porque el Padre muchas veces nos lleva a esperar en medio de las dificultades, en medio de las crisis, para que tú y yo podamos aprender a confiar en ¿quién? En Él. Las luchas que a veces pasamos, tal vez no miramos los resultados como quisiéramos. Y eso significa que Yahweh te ha abandonado, ¿no? Yahweh te está preparando y Yahweh te está capacitando para que tú y yo podamos aprender a poner nuestra confianza en Él, para que tú y yo podamos confiar en Él. Porque muchas veces, aunque decimos que confiamos en Él, no es una verdad completa. La palabra dice que seamos como niños. ¿Por qué la palabra dice que seamos como niños? Una vez yo hablaba con la pastora y miro a veces los niños cómo andan jugando, y tú puedes mirar que un niño conoce a otro niño y al instante hace una amistad con ese niño, y hasta parece que de toda la vida se conoce con ese niño. Y si le hizo algo, no importa, olvida las cosas y sigue como si nada hubiera pasado. Pero el ser humano no es así. El ser humano es muy arisco, no sé si sea la palabra correcta, pero ¿qué manera hace? Guarda su distancia, se frena, ya me hicieron algo, ya no tengo tanta relación con esa persona, sí esto, sí lo otro, pero es de retirado. Y el niño no es así. El niño, así como tal vez le hacen algo, al día siguiente perdona y nuevamente vuelve a hacer amistad y se olvidó de lo que le hicieron. Y la palabra dice que debemos de ser así, no solamente con los demás, sino que también seamos también para con el Padre. A un niño, tú le dices a un niño, hoy no, mañana vas a ver, mañana te llevo. Y el niño, por más que pueda estar brincando, y le dice, sí, mañana voy, te lo compro, mañana voy y te llevo a este lugar o te llevo al parque. Y dice, sí, y ya muchas veces ya no le dices, porque él está confiando y creyendo que el día de mañana lo vas a llegar. Y llega el día de mañana y te vas a estar recordando porque ya llegó mañana y tú le dijiste que mañana lo ibas a hacer. Por eso es muy importante para nosotros como padre aprender a cumplir nuestras promesas cuando tú y yo las hacemos. Dice la palabra que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. De la misma manera con el Padre, cuando el Padre nos promete algo, tú y yo tenemos que aprender a confiar que si el Padre te lo ha prometido y si el Padre te lo ha dicho, no nos queda otra más que aprender a confiar y esperar en Él y esperar los resultados del Padre. Porque muchas veces queremos que sean en nuestros términos. El Padre me dijo sí, pero queremos que sea ya. Pero el Padre te dijo sí, pero no te dijo cuándo.
sino ¿por qué? Porque el Padre te lleva por un proceso en el que nuestra fe, nuestra esperanza pueda ser moldeada y que tú y yo aprendamos a esperar en quién, a aprender a confiar en Él. Dice la palabra, estar quietos y conocer que yo soy Yahweh. ¿Es fácil esperar? Tal vez todos decimos que sí, pero tal vez cuando vienen las luchas, las dificultades, es difícil aprender a estar quieto. Y cuando digo estar quieto no significa que estoy de brazos cruzados, significa que saber que el Padre va a hacer, a ver si es cierto que lo va a cumplir. No, no es de esa manera, sino el estar o aprender a estar quietos y estar confiados en Él, es que en medio de las luchas, las dificultades, aprendamos a confiar en Yahweh, de que Él fiel es aquel que dijo, como aquel que hará también en nuestras vidas. Si el Padre prometió algo, Él lo hará. Si el Padre prometió ganar a tu casa, prometió ganar a tu familia, confiemos que el Padre es el que lo va a hacer. Pero tenemos que aprender a esperar en los tiempos del Padre. Tenemos que aprender a confiar cuando Yahweh nos da una palabra, cuando Yahweh nos promete algo. ¿Sabe? Los desiertos son difíciles, mas sin embargo el pueblo de Israel atravesó por todo desierto. Vamos a continuar. Dice, y él me será la gavilla, versículo 10, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entres en la tierra que yo les daré, dice, sigue su mies, dice, entonces entrará en el sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Entonces miramos, número uno, una cosa es salir de la tierra de Egipto y otra cosa es entrar en la tierra que Yahweh tiene preparado. Recordemos que muchos de ellos quedaron postrados. Vamos a Hebreos, bueno, si tú lo quieres apuntar, Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice la palabra que nos esforcemos por entrar en ese reposo. Dice, tenemos que esforzarnos, tenemos que procurar entrar, ¿sabes? En las cosas del Padre, tenemos que esforzarnos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, en las cosas del Padre, tenemos que esforzarnos. Tenemos que perseverar. Dice la palabra también en 1 Corintios, que es 1 Corintios capítulo 10, dice la palabra que muchos de ellos quedaron también postrados en el desierto. Sabes, aunque a pesar de que habían salido de la tierra de Egipto y atravesaron por ese desierto, muchos de ellos quedaron postrados porque no obedecieron. Qué importante es para nosotros poder asegurar nuestras vidas y que nuestros corazones estén en las manos del Padre. ¿Cuánto nos recordamos la historia de los ladrones que estaban con Yeshua sobre el madero? ¿Qué le dijo uno de ellos? Dice, acuérdate de mí cuando tú vengas. No dice cuando yo vaya, es cuando tú vengas. ¿Sabes? Qué importante es para nosotros el poder asegurar nuestras vidas y nuestros corazones de que tú y yo podamos serle obedientes a Él en todas las cosas. Que seamos obedientes a la palabra de Yahweh, que seamos obedientes, que seamos hacedores en las instrucciones y en las enseñanzas del Padre. Vamos a Salmo 95, creo que es Salmo 95. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer versículo 8. Dice la palabra, dice, no endurezcáis vuestro corazón, dice, como en Meriba, dice, como en el día de Masá, dice, en el desierto, dice, cuando vuestros padres, dice, me tentaron, me probaron, dice, aunque habían visto mi obra, dice, por 40 años, dice, me repugnó, dice, aquella generación y dije, dice, es un pueblo que se desvía, dice, en su corazón y no conoce mis caminos, dice, por tanto juré en mi ira, dice, ciertamente que no entrarían en mi reposo. ¿Sabes? Una persona, dice la palabra, dice que ellos, dice, endurecieron su corazón, dice, vuestros padres lo tentaron, dice, y me probaron, dice, aunque habían visto mi obra, dice, por 40 años, dice, fue una generación que todo el tiempo fue una generación que fue, ¿qué? Rebelde. Siempre cuestionaban todas las cosas del Padre, siempre cuestionaban lo que el Padre hablaba, si el pueblo quería esto, el pueblo deseaba lo otro, y sabes, fue una generación que por su desobediencia, por duro corazón, fue una generación que quedó postrada ¿dónde? En el desierto. Qué importante, o si podemos entender para nosotros, qué importante si para ellos representaba el poder entrar a la tierra prometida. Para nosotros, si tú le quieres llamar, para nosotros en la actualidad no es solamente es entrar en la tierra prometida,
sino ese poder entrar si tú le quieres llamar en la Jerusalén celestial, en el tiempo y en el venida de nuestro retorno. ¿Sabes? Hemos salido de nuestro cautiverio, de nuestra opresión cuando nos encontramos en este mundo, ¿sí o no? Mas todo este tiempo que tú estamos llevando es un tiempo de peregrinaje. ¿Sabes? Shavuot se le conoce como un tiempo de peregrinación, como un peregrinaje en nuestras vidas. Tú y yo estamos, dice la palabra, dice que nuestras vidas, Santiago dice la palabra que nuestra vida es como la neblina que un día aparece y un día desaparece. Dice, en un instante sale y en otro instante deja de ser. Así es nuestras vidas, ¿sabes? Nuestra vida, nuestra eternidad no está en esta tierra. Nuestra eternidad está allá arriba en las cosas del Padre. Mas todo este tiempo que tú y yo estamos atravesando es un tiempo de nuestro peregrinaje. Es un tiempo donde el Padre constantemente, diariamente te está preparando, te está capacitando, está forjando, moldeando tu carácter para que el día de mañana tú y yo podamos llegar al tiempo y al destino que el Padre tiene marcado para nuestras vidas. Pero de aquí hasta que tú y yo lleguemos a este tiempo, hasta que nuestra existencia deje de ser, hay un tiempo y hay un peregrinaje donde tu vida y mi vida es forjada y es moldeada diariamente. Donde el mismo Pablo dice, no siendo que hablando y ha predicado muchos, yo mismo sea descalificado. Puedo conocer la palabra, tal vez puedo entenderla. Y la puedo conocer tal vez, o muchos de ustedes la pueden conocer tal vez más que el que enseña, más que el que predica. Pero no es simplemente el conocerla, no es solo oírla, sino es el aplicarla en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos llegar hacia ese destino que el Padre tiene para nuestras vidas el día de mañana. Porque el día de mañana muy fácilmente yo me puedo desviar. Que el Padre guarde mis palabras, pero nadie de nosotros tiene asegurada nuestra eternidad. Y si precisamente el tiempo de Shavuot, que era la entrega de los mandamientos, la entrega de la Torah, era precisamente para que el pueblo se pudiera mantener en una santidad delante de la presencia de Yahweh, donde dice la palabra que sin santidad nadie le verá a Él. Por eso es importante sus mandamientos, su palabra en nuestras vidas. Porque tengo que tenerla guardada aquí en nuestros corazones. Si tú miras el libro y el relato, el libro de los Hechos, cuando Yahweh después de los 40 días, cuando estuvieron los discípulos y Yeshua se apareció delante de ellos, por 40 días anduvo apareciéndose delante de ellos y después de ese tiempo les dice, no se vayan, dice, no se muevan de este lugar hasta que sean investidos por el poder de lo alto, porque para que ellos pudieran hacer la obra redentora, la encomienda que Yeshua les había entregado de ir y predicar el mensaje del evangelio de salvación, esa es la encomienda que Yeshua les había dado a los discípulos, Mateo capítulo 28. Dice, enseñándoles que guarden, dice, por tanto ir a todas las naciones, dice, y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que les he ordenado, todo lo que les he enseñado. Esa era su encomienda, de llevar, de pregonar el mensaje de salvación a otros que no lo conocían. Pero para que ello tuviera el cumplimiento, necesitaban la llenura del Ruach HaKodesh en sus vidas. Si no hay una llenura en nuestras vidas de su presencia, del Ruach HaKodesh, nuestro mensaje no tiene efecto a la vida de otros. Porque tienes que estar lleno. Porque si tú miras el mensaje de Pedro en el libro de capítulos, Hechos capítulo 2, no fue hasta que fue investido por el poder de lo alto y vinieron lenguas repartidas de fuego y fueron llenos y dijo, varones, hermanos galileos, dice, porque estos no están ebrios como ustedes conocen. Y citó la cita de Joel capítulo 2, donde dice que vendrán días donde vuestros hijos profetizarán. Vamos a Joel capítulo 2. Dice, sucederá que después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice, y aunque sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, dice, en esos días, dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, dice, y la luna en sangre, dice, antes de que venga el grande y terrible día de Yahweh. Y sucederá, dice, que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Dice, porque desde el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, dice como ha dicho Yahweh, dice, entre los sobrevivientes estarán los que Yahweh llame. Pero fíjate lo que dice, sucederá que después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
¿Cuál es el propósito de la llenura del Ruach HaKodesh en nuestras vidas? Di conmigo, de profetizar. Y profetizar es pregonar y hablar el mensaje de salvación a otros, el mensaje de poder. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Elohim para todo aquel que en él cree. Su mensaje, ¿por qué necesitaba Pedro recibir la llanura del Ruach HaKodesh en su vida? Porque de otra manera, si no hubiera sido investido por el poder del Ruach HaKodesh, el mensaje que hubiera dado, yo creo que no hubiera tenido el mismo efecto, de que fueron alrededor de como 3,000 almas los que se convirtieron en aquel día. Y si tú sigues leyendo, dice la palabra, dice que una vez dice que es compungidos de sus corazones. Cuando el Padre está en ti y está en nuestras vidas, voltea con la persona que está a tu lado. Dile, no eres tú quien habla, es el Padre que habla a través de tu vida. Porque dice la palabra, creo que es el libro de Ezequiel, si no, bueno, ahí lo googlean, lo buscan. Pero dice la palabra, dice que si aprendemos a distinguir entre lo santo y de lo profano, dice, serás mi portavoz. ¿Qué significa ser su portavoz? Ser como ese mensaje que sale de la boca del Padre, como si fuéramos esa voz de shafar que llama y que proclama a otros. Solamente cuando hay esa llanura del Padre. Por eso es importante ese tiempo de Shavuot. Por eso es importante, dice la palabra, dice, contará para ustedes 7 semanas. Por eso la importancia de llevar el conteo, si tú le quieres llamar, bueno, porque todo este tiempo es una preparación. ¿Cuántos deseamos verdaderamente que el Padre, durante este tiempo de nuestro peregrinaje, sea el Padre preparándonos diariamente, constantemente, cada día de nuestras vidas? Sabes, el día que yo parte de este lugar, yo deseo que ciertamente mi vida y mi corazón esté guardado en las cosas del Padre. Que no importa las cosas que puedan venir a mi vida, pero que en medio de cada circunstancia mi vida esté arraigada y cimentada en Él. Porque esa es nuestra verdadera salvación. Eso es lo más valioso que el Padre nos ha dado. Dice la palabra en el libro de Hebreos, dice que aquel que pisotea la sangre del Hijo, dice, no hay más sacrificio por hacer. Porque lo más valioso, voltea con la persona que está a tu lado, dile, lo más valioso que tú y yo tenemos no son nuestras posesiones, no es lo que podamos tener, lo mucho y lo poco. Lo más valioso es la salvación que Él ha traído sobre nuestras vidas. Y entre ellos, ¿sabes? Lo más valioso que tú tienes es tu familia. Lo que el Padre nos ha entregado, lo que el Padre nos ha dado. Pero que aprendamos, dice la palabra, ¿sabes? Hay mucha controversia. Si tú quieres, por el tiempo, tal vez ya no hay mucho en entrar. Pero cuando tú miras, cuando tú y yo podemos mirar, dice la palabra, yo no sé cuántos hemos mirado, pero justamente en este tiempo de Shavuot, sí vamos a coincidir con la festividad de Shavuot como está registrada en el calendario. ¿Ya sí pusieron atención en eso? Ahorita estamos al 6, no sé, ya traía en mi calendario. Creo que ahorita estamos en el 5 de Sivan, entrando después a la puesta, entraríamos en el 6 de Sivan. A la hermana sí tiene el calendario, ya me acordé. Sí, estamos en 5, ¿verdad? Y en Shavuot estaríamos ¿cuándo? En el 6 de Sivan. ¿Qué es lo que la palabra dice? Y los hijos de Israel acamparon en el Rezef, dice, el tercer día del tercer mes. Y luego dijo Yahweh, dice, habla a los hijos de Israel, dice, y por 3 días, dice, por 3 noches, dice, se santificarán delante de mí. Y cuando recibieron la tabla de los mejor dicho, los mandamientos que Yahweh les había mostrado en el Sinaí, fue el día 6 de Sivan. Y tú dices, bueno, ¿por qué no hacemos cada día 6 de Sivan? Porque eso es como está registrado o como quedó registrado. Pero aquí, si tú y yo pensamos un poco,
La palabra dice, y contarán para vosotros, ¿cuántas dice la palabra? 7 semanas. ¿Sabes? ¿Dónde es donde está la controversia? Donde se dice que el día 15 es el día del reposo, el día de panes sin levadura, que traíamos el día 16. El día del reposo, y dice, y al día siguiente presentarán vuestra ofrenda delante del sacerdote, y tú dices, bueno, es después de que presentaste, pero si contáramos, vamos a llamarle, del día 7, o si fuera un día martes, y tú empiezas a contar el día de reposo del día miércoles, la palabra dice, contarás 7 semanas, contarás 7 Shabbats. Si tú cuentas, tú te quedas corto. Tú no vas a completar las 7 semanas. Porque había mucha controversia dentro de los esenios y muchos de los fariseos, donde se había de que si era el día de reposo, el día semanal o el día de la festividad. Y ahí es donde había mucha controversia. Pero si tú vas al hebreo, nos habla acerca de los Shabbatón. No es acerca de la festividad, sino es acerca del día de reposo. Por eso es que, ¿cuántos sabemos que Yahweh, yo lo miraba de esta manera y lo pongo tal y como yo lo miraba en esta semana? Cuando tú ves en el libro del Éxodo, tú puedes mirar lo que sucedió con el pueblo de Israel. El día 14 del primer mes, el día 10 iban a tomar el cordero, tal día iban a sacrificar el cordero, tal día iban a tomar los panes sin levadura, por 7 días no comerían panes sin levadura, y después llegas al acontecimiento en el que están y reciben la Torah el día 6, pero eso es porque precisamente, probablemente, si tú le quieres llamar, coincidieron el tiempo de las festividades, como coincidió el día de hoy, que precisamente el día 6 de Sivan, sí vamos a estar guardando la festividad de Shavuot, como está escrito, como está marcado, pero no es siempre. ¿Por qué, si tú miras, por qué Yahweh dice en el libro de Levítico capítulo 23 y empieza a dar todas las instrucciones? Dice, y tal día, dice, el día 14 celebrarán los panes sin levadura, el día 15 el día 15 los panes sin levadura, dice, y el día después de reposo. ¿Por qué Yahweh no dijo, y el día 16 será el día de, ¿cómo se llama? De primicias. Porque no depende del tiempo en el que tú y yo estamos, donde caiga el día de reposo. Puede ser un día, puede ser otro día, pero siempre será un día después de ¿qué? Del día sábado, como está establecido. Por eso es que muchas veces no hay una exactitud como otras festividades, como si las puedes marcar. Porque es el día después del reposo de ¿qué? El día del reposo semanal, no el día de reposo después de la festividad. ¿Cuántos entendemos por ahí? Sabes, hay algo que si tú puedes mirar y que saltó luego a mi mente, cuando el pueblo de Israel Yahweh los llevó por el desierto, llegan al desierto, pero después es como si Yahweh les empieza a dar una preparación como de batalla al pueblo de Israel. Dice la palabra en el libro de Cantares, creo que es Cantares capítulo 6, 4 y capítulo 10, creo que también el libro de Cantares, habla acerca de Israel como un imponente, dice la palabra, como un imponente ejército. ¿Sabes? Tanto era el pueblo de Israel que abarcaba, ¿sabes? Lo dividió como un campamento. Estaba el tabernáculo, el lugar de reunión. A Judá lo reunió hacia la parte frontal, a Efraín hacia la parte de un lado. A Efraín hacia la parte de atrás, hacia este lado estaba... Ay, se me fue el nombre. No, Judá estaba hacia enfrente, hacia este lado estaba... Si lo vemos así, estaba Judá, Efraín, Efraín hacia un lado estaba, se me fue aquí lo traía apuntado, para no dejarte con la duda. Hacia la parte trasera estaba Efraín, hacia el lado derecho se encontraba Rubén y hacia el otro lado se encontraba Dan. Las tres como tipo campamento estaban divididos en 3 en 3. Haz de cuenta que era como un escuadrón en el que Yahweh lo había formado. Pero sabes, no solamente es la preparación que Yahweh les estaba dando al pueblo de Israel para salir como un ejército, como un pueblo a batalla. Sabes, la palabra dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla. Sabes, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh nos prepara, Yahweh nos capacita para que podamos pelear nuestras batallas. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Es que tú no las peleas solo, que Yahweh iría en medio del pueblo de Israel. ¿Con quién? Con ellos.
sabes, todos agrupados, por un lado, por otro lado, pero en el centro, ¿quién se encontraba? El tabernáculo. Sabes, si lo más rescatable que yo puedo tomar de esta parashá es que el centro de todo debe de ser Yahweh. No importa de dónde provengamos, de dónde seamos, el centro de todo siempre debe ser la presencia de Yahweh, donde Él mostró y dijo que Él iba a morar en medio de su pueblo en todo tiempo. Qué importante es para nosotros poderlo entender, que si algo que podemos rescatar de esa parashá, si no tuviste la oportunidad, léela, está muy hermosa, donde el Padre nos puede enseñar que verdaderamente es el centro de nuestras vidas y es el centro, pero es Yahweh quien nos prepara, es Yahweh quien nos capacita, es Yahweh quien pelea nuestras batallas, Él es el campamento de Yahweh que ve en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Te pedimos, Padre Yahweh, que seas tú hablándonos, Padre Yahweh, tu palabra. Que el día de mañana, Padre Yahweh, tú abras, Padre Yahweh, el corazón de tu pueblo. Tal vez el que no está solamente aquí, Padre Yahweh, pero el que cierta manera, alguno que se ha distanciado, Padre Yahweh, solamente tú conoces la situación de cada persona, uno no la conoce. Pero que el día de mañana, Padre Yahweh, como todos, como cada uno de tu pueblo, podamos escuchar y oír tu voz y que podamos ser congregados, Padre Yahweh, como uno solo, Padre Yahweh, en tu pueblo, donde podamos restar unidos, unánimes, donde la vida de cada uno de nosotros sea tocada, Padre Yahweh, por tu presencia, donde lo interior de nuestras vidas, las fibras de nuestros corazones sean removidas y sean sacudidas, y donde tú dentro de lo interno puedas hagas algo en nosotros, que podamos cargar tu presencia, que donde no había habido la fuerza para hablar y pregonar tu palabra de salvación, exista el mensaje y la fuerza en nuestras vidas, Padre Yahweh, para hablar a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros parientes, a nuestro prójimo, Padre Yahweh. Porque ese es el propósito de la llenura tuya, de pregonar y llevar el mensaje de salvación a aquel que no lo conoce. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y así con nuestras manos levantadas, Padre, bendice la vida de cada uno de tus hijos, Padre, reunido en este lugar. Que tu palabra, Padre Yahweh, que tu promesa sea cumplida en sus vidas. Que tú abras, Padre Yahweh, las ventanas de los cielos y derrames bendición, Padre Yahweh, sobre ellos hasta que sobreabunde. Que les guardes en el hueco de tu mano y que sean tus ángeles acampando alrededor de sus vidas, de sus moradas, Padre Yahweh, en todo tiempo. Que seas tú, Padre Yahweh, por poniéndoles, Padre Yahweh, por cabeza y no por cola. Que en el nombre de Yeshua tu protección sea sobre la vida de cada uno de nosotros. Llevaré Jeha Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.